bendiga, Dios te guarde. Qué bueno, Georgie de este lado, el profeta Georgie quiere compartir algo bien interesante con cada uno de ustedes. Yo bendigo a la gente que va a ver este video a través de YouTube, a la gente que lo va a ver también a través de Instagram, Facebook, también de WhatsApp, porque vamos a subir este video a todas las plataformas que podamos subirlo para bendecir su vida. Y este momento quiero aprovecharlo para hablar de un tema muy interesante, un tema que ha sido en parte de gran bendición para muchos y quizá de manera no bien entendida. Gloria al Señor, hemos cometido algunos errores al tocar este punto y espero en Dios poder expresar mi punto de vista con respecto a este punto y que sea una de las más exactas con respecto al punto que vamos a tratar. Y hoy vamos a hablar acerca de la predestinación. Hemos escuchado inmensas enseñanzas y grandes, muchos pensamientos, muchas ideas. Hemos defendido la predestinación de muchas formas. Hay otros que la han defendido de una manera quizá no bien clara, y al tratar de defender el punto de la predestinación o de defender a Dios con respecto a esta toma de decisión acerca de la predestinación, hemos cometido errores y en vez de defender a Dios hemos encharcado a Dios. Sería la palabra exacta para darme a entender con respecto a esto. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque se ha levantado mucha gente dentro de los cristianos, inconversos, ateos, que han tomado la predestinación como algo crudo o algo, ¿cómo te digo? Malo. O sea, como que Dios de manera egoísta o de manera drástica o de manera absoluta determinó que las cosas fueran así. Y si Dios dijo que las cosas tienen que ser así, así tienen que ser en todo el mundo. Con respecto a esto, han relacionado hechos, acontecimientos que se le han atribuido a Dios. Y han dicho, no, eso si como Dios sabía, entonces eso fue Dios que lo provocó, eso fue Dios que lo hizo, porque Dios lo sabía, Dios sabe todas las cosas. Hemos malinterpretado, también sería la palabra correcta decir, que hemos malinterpretado el término de decir que Dios sabe todas las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué lo hemos malinterpretado, Georgie? Por lo siguiente, porque cuando decimos Dios sabe todas las cosas, estamos diciendo que Dios tiene el control de todo y que nada pasa sin que Dios no lo permite. Y esta es la palabra que quizá está mal empleada, que muchos de los ateos utilizan. Que todo lo que pasa es porque Dios lo permite. Oiga bien, Dios permite, y a esto se le llama, la teología enseña que viene siendo la voluntad permisiva de Dios, que es la que permite las cosas. Pero no es que Dios quiere hacer esto, no es que Dios quiere que eso sea así. Dios no quiere que eso sea de esa manera. De hecho, la Biblia dice que Dios no quiere la muerte para nadie. Dios no quiere el mal de nadie. Dios no quiere la muerte de nadie. Al contrario, Dios quiere que todo ser humano se arrepienta. Dios quiere que todo hombre venga al conocimiento de la muerte y la resurrección de Cristo, de manera que pueda ser salvo por ella. Y quiero leer para tomar un pasaje bíblico de manera como base para esta aclaración de mi punto de vista. Vuelvo y le digo, este es mi punto de vista con respecto a las escrituras y a la predestinación. Si usted tiene un punto de vista diferente, me gustaría que usted lo deje aquí en la caja de comentarios, sea en Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, comente, haga algo, pero revele lo que usted cree, defienda al Dios vivo. Juan capítulo 6, creo que San Juan capítulo 6, San Juan capítulo 6,
verso 39 y verso 40. Leo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es la Reina Valera 1960. Y esta es la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que da todo lo que me dieron, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad, del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Reitero, y esta es la voluntad del que Él me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan, capítulo 3, verso 15 en adelante, dicen así. Verso 16, perdón. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Note, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, para que todos aquel. Oiga, mire, si notas, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Utiliza la palabra todo por segunda vez, y mundo. Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Cuando utiliza el término mundo y todo, se refiere a todo. Mundo como todo y todo como mundo. Es decir, todo el ser viviente que está dentro del mundo. Amén. Sino para que el mundo sea salvo por Él. Una vez más, el que cree no es condenado. Oiga cómo dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más. Los hombres amaron más. Escuche, repito esta palabra para hacer énfasis en ella y usted entienda algo más. La tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean resplandecidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Romano, quiero que leamos de manera ahí. Leamos Romanos. Creo que Romanos capítulo 7. Bien, Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para la muerte del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros, además en vida vuestra, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que en él cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos,
y no muere la muerte, sino se enseñorea más de él. Amén. Bien, esto es algo indispensable tocar. Es imposible tocar este punto. ¿Por qué? Porque la Biblia está rica de conocimiento y de palabras y de enseñanza, donde apunta a una oportunidad de manera independiente de la voluntad o independiente de lo que el hombre pueda creer de Dios. Hay una oportunidad, y esa oportunidad empieza a generarse cuando Cristo viene a la tierra a morir. Leímos en Juan capítulo 3, verso 16, que Dios envió a su Hijo al mundo, y todo para aquel que cree en Él sea salvo y no sea condenado. O sea, aquí empieza la oportunidad que Dios empieza a dar. Y Dios no se la da a 2 o 3 personas. Dios no se la da a un grupo de creyentes, a un grupo de gente que quieran entender, oh gloria al Señor, que Dios los llamó. No. Dios se la da a toda la humanidad. Toda la humanidad tiene esta dicha oportunidad de poder ser salvo. Tiene esta dicha oportunidad de poder ser alguien nuevo en Cristo Jesús. Bien, la Biblia habla que cuando Dios habla a Abraham, le dice: Abraham, en ti serán benditas toda la familia de la tierra. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque Dios había establecido una palabra sobre este hombre llamado Adán. Pablo describe las obras de la carne como un hecho adámico. Todo el que obra bajo la carne está obrando bajo una personalidad adámica, que es la terrenal, es la caída. Por eso el mismo Pablo dice que Cristo vino como el segundo Adán, no el Adán caído, no el Adán destruido, no, sino el Adán en Dios. Juan capítulo 1 me parece que dice que a los que creyeron en Él, le dio la potestad de ser hechos que hijos de Dios. Y esto es importante, porque más hacia abajo dice, y fue engendrado no por voluntad de hombre, ni de varón, ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Y es importante que usted entienda que en la voluntad de Dios, todos los que le recibieron son engendrados. Mire lo impresionante. La voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios tiene que ver con la predestinación. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios está siendo revelada en la manifestación y en la personalidad de Cristo. Toda vida que el creyente debe de vivir tiene que estar relacionada a la vida de Cristo o plantada en Cristo Jesús. Por eso Pablo da una palabra poderosa. Él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. También él dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, sino para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todo el que vive conforme a la persona de Cristo tiene la predestinación de salvación. Escuche esto, porque esto es lo que se mal ha interpretado o mal se ha entendido. ¿Dónde es que encaja la predestinación de salvación? La predestinación de salvación está en Cristo. Todo el que está en Cristo está sellado, está escogido, está predestinado o está reservado. Y de hecho, Pablo dice que el Espíritu Santo es la arra de nuestras herencias. Y lo que implicaba ser la arra, implicaba que cuando alguien en aquellos tiempos, un hombre quería contraer matrimonio con una doncella, el esposo, este novio, le otorgaba
al padre de la novia una arra. Esta arra garantizaba que el novio volvía por su novia. El novio se iba y duraba tiempo, y cuando volvía, la arra garantizaba de que él sellaba el pacto de que esa persona iba a ser su esposa. Vive Dios para siempre. Ya estaba establecido. Esto es una predestinación. En este punto está hablando de que hay una predestinación aquí. ¿Por qué? Porque la arra sellaba el pacto, la arra sellaba el compromiso. Todavía no habían contraído matrimonio, pero ya la arra estaba diciendo: este hombre se va a casar con mi hija. Así que Pablo habla de esto y dice: porque la arra, porque tenemos la arra del Espíritu Santo de que creímos, desde el día que creímos. ¿Por qué Pablo dice del día que creímos? Porque lo primero que él dice, Pedro dice: creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, entonces entra ese espacio de predestinación, que es la salvación, que es la redención. En Cristo fueron selladas toda la manifestación de gloria que Dios había de derramar sobre la vida humana. De hecho, Pablo da una palabra bien clave y dice en Romanos 3:23, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo dice una Reina Valera, pero en otras versiones, me parece que la Gados, es que dice, he leído varias versiones, dice que por cuanto todos pecaron, no tienen acceso voluntariamente a la gloria de Dios. Y esto enseña algo, amado hermano. Enseña que fuera de Cristo nosotros no podíamos acercarnos a Dios. Fuera de Cristo nosotros no podíamos llegar a Dios. De hecho, también la Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Y dice Pablo, que Dios estaba en Cristo reconciliándose consigo mismo. Es decir, que fuera de Cristo no hay predestinación de salvación. Fuera de Cristo no hay un designio de Dios, de vida abundante, de gozo y de alegría. Ahora bien, sí hay otra predestinación, y es la que está fuera de Cristo. Y esa predestinación es la que cae sobre Adán. Señores, es la que cayó sobre la persona de Adán. Por eso que Pablo dice que hay dos Adán: Cristo como el segundo Adán y Adán como el primero, el hombre natural. En Adán es una humanidad caída, una humanidad en pecado, y sobre esa personalidad, sobre ese designio, hay también una predestinación de ruina, una predestinación de caos, una predestinación de dolor. Dios le dijo a Adán: no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que coma de él morirá. El día que coma de él fracasará. La Biblia dice que el día que comió se vino al suelo la persona de Adán. Adán cayó en ruina. Se aumentaron los dolores de parto. La necesidad se alteró en la vida del hombre. Todo el caos, todo el sufrimiento, toda la tragedia que hoy en día está pasando fuera de Cristo es una predestinación. ¿Y cómo así? Varón, sí, porque Cristo mismo dijo que Él condenó el pecado en la carne, y todo el que hace pecado, esclavo del pecado es. Todo lo que está en la carne está predestinado a vivir en pecado. No sé si me doy a entender. No es que Dios te dice: yo te voy a matar por más, porque hay gente que son tan locos, perdone la palabra, que utilizan, dice: varón, si usted está predestinado para salvarse, tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes matar, tú puedes robar, tú puedes atracar, y como quieras tú te vas a salvar. No relaje. Yo reprendo al enemigo. Yo reprendo a Satanás.